Bienvenidos, esta es mi 15ª presentación. Hemos estado revisando la doctrina de lo único, uno y lo múltiple y sus aspectos prácticos. Esta presentación no estaba contemplada, simplemente se me hizo notar que hay unos experimentos en Japón en donde el chimpancé tiene una memoria superior a la del humano, y ya que ellos dicen que ellos no se lo esperaban y no pueden explicarlo, pues tenemos que ver si la doctrina nuestra se aplica a eso o no. Esta es la serie de National Geographic en donde salen esos experimentos. Se llama El hombre simio. El grueso de la especulación es una pregunta que es más bien capciosa. Dicen ellos, ¿qué cambió en nosotros y no en ellos? El grueso de la especulación se centra en el cerebro, o sea, ellos esperan cambios en el cerebro, y sin embargo parece ser que el hombre empezó a ser humano mucho antes de que hubiera cambios cerebrales. Así que el famoso eslabón perdido es más bien una especie de trampa, porque esperamos encontrar, como el fresco de Miguel Ángel cuando señala al hombre y le da la humanidad, algo distinto entre algo preciso, algo entre el simio y el hombre que le otorgue humanidad, porque creemos que nosotros tenemos humanidad. Algo tenemos que ellos no tienen. Acuérdense del cráneo de Dmanisi, datado en 1.8 millones de años, tenía un volumen de cerebro apenas superior al del chimpancé, y sin embargo ya andaba viajando fuera de África. Esta es la famosa pintura de 1915 sobre un hallazgo en Piltdown en 1913. Alguien hizo, gente que sí sabía de antropología, hizo una falsificación y les presentó un cráneo de un hombre muy ya viejo, pero humano, con una mandíbula de chimpancé trabajada. Entonces esa fue la teoría principal. El hombre nació en Inglaterra. Esa era la idea, el deseo. Cuando se comprobó que esa era una falsificación, dijeron, una gran teoría muere con esto, una gran idea muere con esto. La que estaba muriendo era la escala natural, que ya hemos discutido antes. La escala natural supone que hay una diferencia de cerebro, y el cerebro es el que nos hace humanos. Un cambio tiene que haber surgido en el cerebro. Dicen aquí, trato de demostrar de que el hombre difiere de los animales solo en grado, no en tipo. Está bien, el descubrimiento más importante del siglo XIX fue que el hombre es un animal, pero un animal racional. Entonces, si era un animal racional, algo nos había separado bruscamente del otro, y suponían que había una escala natural que subía de los simios más avanzados y las razas más bajas de la humanidad, y de ahí a las razas más altas. Así que los cráneos del chimpancé, un idiota, un negro y un calmuco, serían las formas ascendentes de la escala natural. Esa es la que estaba en peligro de morir. Esto ya lo habíamos discutido antes. El primero que se opuso a la escala natural fue Alfred Russel Wallace, el coautor de la teoría de Darwin, pero lo hizo en base a su teoría del diseño inteligente. Él dijo que eso no era cierto, que los agentes más salvajes que existían en su época tenían el mismo tipo de cráneo que el de los europeos, el mismo tamaño de cerebros. Entonces, la escala natural, en donde a medida que se sea más salvaje el cerebro disminuirá su tamaño, no trabajaba aquí.
Claro que Wallace no trataba de demostrar que el tamaño del cerebro tiene relación con la inteligencia, sino que trataba de demostrar su doctrina del diseño inteligente, de que todos los hombres habían sido creados iguales y que si Dios había creado al hombre europeo, también había creado a los salvajes más salvajes y del mismo tamaño de cerebro y por lo tanto iguales. Ahora, este es una diapositiva de un antropólogo sudafricano caminando, haciendo una línea en la playa de Sudáfrica. Se suponía, él dice, que entre el simio y el hombre actual habría una línea correcta, pero no. Lo que se ha encontrado, según los restos, es un montón de desviaciones de animales ya parecidos al humano, que ya se separaron del simio y que sin embargo se acaba su descendencia porque ambos están compitiendo y surge otra rama que también se acaba y surge otra rama que también se acaba, de tal manera que llegando a nosotros aún ni siquiera sabemos si todas las ramas son realmente los que nos decimos humanos, pertenecemos a las mismas ramas o a diferentes ramas. Él habla de un hallazgo. Lucy es un esqueleto que se encontró en Adar, Etiopía, que está datado en 3.4 millones de años y definitivamente ya no es simio, pero empiezan a perder la confianza. Lucy, le pusieron el nombre de Lucy por la canción de los Beatles. Era demasiado simiesca para ser considerada humana. No fabricaba herramientas, nada más caminaba, pero ya era distinta en todo. Ya no es un simio. Así que el hombre empezó su camino a la humanización, al caminar. No encontramos ninguna parte en donde el camino del hombre se abrió porque se abrió el cerebro, sino al contrario, el cerebro permaneció muy bajo cuando el hombre ya definitivamente, o el humano que se iba formando, ya era humano. Tan arraigada era la idea de que la chispa, la escala natural, una chispa surgió y convirtió al simio en humano, que cuando en 1924 Raymond Dart halló en Taung, Sudáfrica, los restos fosilizados tanto del cerebro como de la cara de un niño que seguramente fue devorado por las águilas, porque se encontraron huevos a un lado cáscaras de huevo a un lado del cráneo. Entonces no se le hizo caso. Todavía los libros especializados de 1930 no mencionan el hallazgo de Dart hecho en 1924 y no se le hizo caso porque todo estaba incorrecto. Primero, Sudáfrica era un lugar muy poco creíble para los ingleses de que ahí haya surgido esa chispa de humanidad, y segundo, el cráneo mostraba un cerebro demasiado pequeño. Entonces tenemos la fijación de que el cerebro es lo que nos hizo humanos y eso no se cumplía. Nuestra teoría es mucho más sencilla. El Homo sapiens no existe, sapiens quiere decir el hombre que piensa. Lo único que tenemos es memoria. Entonces, si tenemos pura memoria, lo que ha aumentado son técnicas, y la memoria de las técnicas. Hemos construido la escritura, hemos construido sistemas gramaticales que expresan ideas y que las conservan, y si la memoria es absoluta, entonces sobre eso podemos establecer civilizaciones, y sin embargo todavía seguimos siendo un hombre que no piensa. Y qué mejor prueba que este trabajo japonés, que nos da la opción de poder poner a prueba nuestra teoría. Del trabajo dice: se supone que tenemos la mejor memoria de todo el planeta, y ellos suponen que la memoria está ligada a la inteligencia. Nosotros sabemos que no, el animal también la tiene. El examen que sale en esto lo hizo el profesor Tetsuro Matsukawa, y es una prueba de memoria que él le llama instantánea.
Para este experimento se usó un chimpancé de 7 años adiestrado. Se le pone una pantalla cerca de donde está él con su jaula y aparecen unos números, máximo 9, del 1 al 9. Si el animal los toca en la secuencia correcta, o sea, primero el 1, después el 2, el 3, etcétera, se le da un premio. Miren, aquí está la pantalla y los números. En este caso nada más llegan al 8. El chimpancé debe tocar primero el número 1, hacia ahí se dirige su mano. Cuando el dedo del chimpancé toca el número 1, la figura desaparece y nada más queda un punto. Ahora el dedo se dirige hacia el número 2. Pero ya cuando el chimpancé aprendió a hacer eso y se le recompensaba, ahora se le cambia a una nueva modalidad del juego. En esa nueva modalidad, en esta secuencia, el chimpancé va a tocar el número 1. Aquí toca el número 1. Vean dónde está el 2. Pero apenas toca el número 1, entonces que se convierte en un punto, todos los demás números se ponen en blanco. Entonces ahora depende de la memoria y aquí se ponen a prueba las teorías. Si la memoria equivale a inteligencia, entonces el chimpancé debe fallar porque se le acaban de desaparecer los números. Si la memoria, como nosotros decimos, es un viaje al eidos, entonces el eidos está ahí, es un viaje en el tiempo, es un salto en el tiempo. Entonces el chimpancé, si tiene un incentivo, lo puede, o sea, la comida, puede volver a donde estaban los números y seguir con su entrenamiento. Ya estaba entrenado para seguir la secuencia de los números. Ahora bien, de repente le borran los números, pero él puede, si tiene bastante incentivo, en volver a ver la secuencia, en irlos tocando uno por uno. Ahí va hacia el 2 y luego va a seguir al 3. Y así sigue. Ahora va hacia el número 4 y va a completar la secuencia correcta y será recompensado. La memoria del chimpancé se parece mucho a la de los savants. Recuerden que los savants son niños que alguien tuvo el interés de rescatarlos de la idiotez en que estaban. Los padres de ellos quisieron que, a pesar de que estar discapacitados, pudieran demostrar ciertas cualidades. Entonces los savants se demostró, por ejemplo, el Wilshire, el pintor, que pueden volver a los sitios donde estuvieron un solo ratito y recordar todo. Entonces la memoria del chimpancé se parece a la de los savants si hay un incentivo adecuado. Y si ya estaba entrenado para seguir la secuencia de los números, eso fue lo difícil. El hecho de que le borraran los números, sí, necesitaba responder la prueba. No causaba ninguna dificultad si tiene la memoria del savant. Entonces lo hacía y obtenía su recompensa. Cuando ponemos a los niños y a los adultos a hacer la prueba, fallan, mientras que el chimpancé tiene una memoria como de los savants, perfecta. Por instantánea nada más implican rápida, el Tsuru Masukawa. Y entonces hay una conclusión que lo dicen en la presentación. Nadie sabe el por qué la memoria del animal es mejor que la nuestra. En la memoria instantánea el hombre reprueba, el chimpancé gana. Este es el esquema que puse en la 13ª presentación, tratando de concatenar las ideas de Locke con las ideas de Reif y Scherer. Tal como se presentó, aquí está el ego actual, es la persona como se ve a sí misma. La memoria es absoluta, pero el ego actual saca las memorias que le convienen para poder formarse. Miren, aquí acomodé ese esquema con el problema del chimpancé.
Como dijimos, el cerebro no es el órgano del pensamiento. El pensar está en el eidos, ahí se dan las ideas, las eideas. Entonces, en el hombre, el ego actual ocupa mucho espacio, tiene mucha carga, y el ego actual tiene que escoger ideas porque la memoria es absoluta. Pero en el chimpancé, que sería el cono invertido, el ego actual no existe, no existe ninguna asociación. El recordar es un viaje al pasado, y el hombre, el lenguaje trae asociaciones que a veces le estorban para hacer el viaje al pasado. En cambio el chimpancé, la única asociación que tiene, vean dónde está el ego actual bien picudo, es si hace la tarea bien, le dan un premio, entonces va hacia atrás, hacia la memoria absoluta, y obtiene mejores respuestas que el hombre, está menos impedido que el hombre. O también la podemos representar de la misma forma. En el humano, el ego actual ocupa mucho espacio, mucha energía, mucha atención, y en el chimpancé no. Entonces el humano tiene más controlada la memoria, que es absoluta, que lo que la tiene el chimpancé. El chimpancé, si hace bien una cosa, que por supuesto la puede hacer bien porque tiene memoria absoluta, y obtiene un regalito, si lo hace bien, esa es la única asociación que necesita, mientras que el humano con el lenguaje está todo impedido. El lenguaje le trae asociaciones que le estorban. Ya hemos presentado esta diapositiva de Salomón Cheryshev. El problema de una memoria absoluta es las asociaciones. Dice Luria tenía una memoria absoluta y su problema era poder olvidar. Él era totalmente incapaz de leer algo abstracto, tal como poesías. Cada palabra despertaba asociaciones que luchaban contra las que despertaban la siguiente palabra. Al final, Cheryshev acabó siendo taxista en Moscú. El personaje de Sherlock Holmes, aparentemente Conan Doyle lo sacó de una persona real. Entonces, hay personas que pueden ser savants y notar muchos detalles más de lo que las otras personas notan. De hecho, se requiere esa habilidad para pertenecer a los agentes 00 según las novelas de James Bond. Otro sería Hércules Poirot, un personaje ficticio que actúa en 30 novelas de Agatha Christie. En las novelas dice él, en El Expreso de Oriente: mi problema es que me fijo en todos los detalles, amiga mía, nada se me escapa. Todos los fragmentos aparecen en sus mínimos pormenores. Eso, en vez de parecerme una cualidad, me parece a mí más bien una maldición. O también podemos compararlo con el tipo de memoria que se adquiere tomando modafilino, que le anuncian como volverse inteligente en 5 minutos y desarrolle su potencial. Ya habíamos citado este pasaje de Rafe y Scherer en la regresión hipnótica de edad. Dicen ellos: sabemos que no se puede viajar hacia atrás en el tiempo. Bueno, eso es lo que creen los físicos, y sin embargo eso es justamente lo que parece suceder bajo la narcosíntesis. El paciente actúa como si las cosas las estuvieran pasando, como si las viviera realmente por primera vez. Aunque la física no ayuda a explicar estos brincos en el tiempo, bueno, Rafe Scherer se refiere a la física actual. Aunque la física parmenidiana es distinta, la física de la mecánica cuántica, o tal como lo estaba desarrollando Niels Bohr, donde el tiempo no existe. Dice el José Lorito Mena, refiriéndose al Parménides: lo uno, si participar es metekein de la ósea, o sea, el eidos participa de la ósea, lo hace a través de una fisura que borra la distancia óntica. Óntica es nada más del ser, la distancia del ser, o diferencia, es una diferencia nada más que media entre lo uno y la ósea. Ese es el metaxú, el intervalo que une a los dos estados. Es una discontinuidad en el tiempo. Esto ya lo habíamos mencionado antes. Entre el uno, o sea el eidos, y la ósea, la realidad existencial múltiple, hay una continuidad, una participación.
el uno participa de la ósea. Ya en un esquema vemos al modelo, o sea el eidos, y la ósea, la existencia. Entonces el brinco en el tiempo es el metaxú, es la conexión entre el eidos y la copia que está en la ósea. El cronos es el tiempo medible, es el tiempo provocado por el proceso de copiado. Así como el metaxú es causa de que, recordemos, también el metaxú puede causar que el crono se modifique. Aquí estamos viendo en China a unos sujetos pasar sobre fuego. No es ningún truco, simplemente ellos están en trance. Al entrar en trance, el metaxú forma una isla, un metabaló. El metabaló sería una isla dentro de la realidad. Dice Lorita Mena, el metabaló es un no lugar, una discontinuidad, una fractura, un agujero en el espacio, un vacío entre el ser y el no ser, sin ser ninguno de los dos, entre tanto. Eso ya lo habíamos tratado de demostrar desde la primera presentación, Caminata sobre Fuego. El metabaló, que es provocado por el chamán, es compartible y el tiempo disminuye dentro de la isla del metabaló. El metabaló es una atención que presta el chamán a quien va a pasar las caminatas. Es la realidad del chamán. Entonces no se necesita tampoco cosas salvajes para ser un chamán. Aquí está un sujeto vestido muy bien vestido, haciendo pasar a una señorita nada más para probarle su capacidad. Esta teoría sería muy fácil de comprobar si le ponemos un cronómetro, o sea un reloj, a alguien que camine sobre el fuego y que esté bajo la influencia del metabaló del chamán. Veríamos que el tiempo camina distinto dentro del metabaló con otra gente que estuviera fuera del experimento y no caminara su metabaló con el tiempo que creó el chamán, el hueco que creó el chamán. Por ejemplo, aquí el hombre que observa trae un reloj, el hombre que camina trae un reloj. Veríamos que va a haber una lentificación del tiempo en el hombre que camina sobre fuego. Esta diapositiva ya la hemos presentado, o sea, el modelo que está en el eidos, el mundo no sensible, se proyecta a través del exaivnes. El exaivnes es el ahora, es lo que forma parte del metabaló. Entonces, al proyectarse, las diversas copias forman proyecciones de las sensibles múltiples de la copia o fasmata en el mundo sensible. Ahora, el chamán provoca un metaxú y logra englobar, porque él es parte del resto de las copias, logra englobar a ciertas copias en las cuales dirige su atención, y el metaxú cambia el mundo hacia atrás. El metaxú es un viaje al pasado. Entonces las proyecciones sensibles de la copia son afectadas y el metabaló se curva aquí hasta englobar ciertas copias. El chamán tiene que tener un número adecuado, límite de gente que puede capturar con su metabaló. No puede pasar ese límite. Ahora, el mono, como en cualquier otro animal, posee una memoria absoluta, pero el programa la maneja. A esta diapositiva ya la habíamos presentado. Está el modelo y la copia que se efectuó de acuerdo con el programa. Ya en otras presentaciones hemos expuesto la idea del programa, que tiene etapas del programa o locus, y entonces los impulsos que vienen del modelo tienen que encontrar un objetivo en la ósea, y ese objetivo son las percepciones simples, indivisibles. Eso no lo inventé yo, está en los diálogos de Platón, el Filebo. Dice: todo hombre desea algo. En el caso de la sed, él no desea padecerla, y esta solo es un vacío.
Hay que llenar ese vacío y el alma lo hace con la memoria. Esta lleva al animal a hacer lo que desea hasta llenar los vacíos, para que el alma llegue a estar completa y satisfecha, y la memoria se llena así. Entonces el animal es un programa que se está copiando, pero hay un problema con el humano. El lenguaje abre cosas que no están en la secuencia del copiado y de esa manera altera la presentación del copiado. Esta diapositiva, desde la primera vez que se presentó, ha permanecido constante. La presentamos para el caso de los savants, la tercera presentación. Entonces, quedamos que el animal tiene una memoria absoluta, pero dentro de la secuencia del copiado, o sea, una memoria absoluta dentro de los automatismos. El genio idiota tiene una memoria absoluta, pero una perspectiva muy estrecha. No puede hablar bien, no puede salirse de los automatismos, no puede presentar una charla coherente que lo dirija en lo que está diciendo, en la memoria absoluta. La persona normal es capaz de salirse de los automatismos y razonar, pero eso va nada más en recordar. Razonar no es exactamente razonamiento. El ser humano no es racional, es un ser memorista, nada más recordamos. Si los recuerdos son racionales y los hacemos tratar de valer, entonces somos animales racionales, pero si nos han educado racionalmente, si no, somos irracionales. Somos presa de nuestros recuerdos. Lo que recordamos ser, eso es lo que somos. Lo que recordamos o se nos ordena hacer, eso es lo que hacemos. Hemos estado alejándonos cada día más de los instintos normales. En el animal que vive con sus instintos, todo está ya bien calculado. La selección natural ha hecho los instintos perfectos. El padre Morente, ya habíamos presentado esta diapositiva, dice: en el instinto todo es acción, pero esa acción no va precedida por una representación en conceptos de lo que sucede. Eso es un saber ciego, un saber que no sabe que sabe el programa, pero que dirige la acción a donde tiene que ir. En la actividad instintiva existe una tan perfecta coincidencia entre la representación y el acto real que no le queda al animal margen alguno para darse cuenta, para pensar, para decidir. Nos hemos convencido de que somos muy distintos a los animales, pero creo que en un animal hay mucho más nobleza. Miren, aquí está un soldado protegiendo a una niña. Él actúa por lo poquito de instinto que le queda. En cambio, vean, los demás no lo ven como alguien a quien emular. Los demás siguen siendo autómatas. Si alguien actúa como él mismo, eso está prohibido en la milicia. Total, vamos a acabar con el programa que estamos discutiendo. Dice ahí: el secreto de nuestro éxito se esconde en alguna fase del desarrollo de nuestro cerebro. Estamos buscando el ingrediente mágico que separó a los hombres de los simios. Todavía andamos buscando la magia como Harry Potter. De alguna manera hemos dejado muy atrás a los simios en el dominio del planeta. ¿Se trata realmente del dominio del planeta? Lo estamos destruyendo. Solo hay una diferencia mínima entre el ADN humano y el de los monos, pero nosotros hemos desarrollado una cultura sofisticada, mientras que ellos aún siguen usando varas y siguen brincando de árbol en árbol. Yo no creo que eso sea una cultura sofisticada. Somos los peores animales del planeta y lo estamos acabando. Esta es una era de destrucción más grande para el planeta de la que jamás ha tenido lugar. Gracias por su atención.